lo que tenga, de qué hospitales. No dice nada. No, pero por ejemplo, Rubinovic, que leemos, ya tienen, la UBA tiene mucho vinculación así en práctica. No, estaba bueno saber que como acá está el proyecto de graduados y articula con, si no me equivoco, con algunos casos. Entonces, la parte de extensión de las universidades. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Vamos a ver después si llegamos a trabajar con uno de los casos que les traje, porque después de que yo se los cargué me acordé que que hay bastantes viñetas en los casos, hay como pequeñas viñetas clínicas, sobre todo en el de ROA, pero no importa. Igual me parece interesante que ustedes puedan ir acostumbrándose a leer viñetas, porque no es un tipo de parte de lectura que están muy familiarizados, y es como otro acercamiento al relato clínico. Entonces, bueno, lo usemos o no, hoy los dos casos o no, me parece que les suma a ustedes como... Sí, porque la práctica de leer viñetas es algo que está apareciendo recién en estos últimos años de cursada. Claro, por eso, y que también es un aprendizaje porque algo parecido a eso que ustedes ven es lo que ustedes van a tener que producir con el relato que elijan para trabajar en las prácticas. Vieron que no es una construcción bibliográfica que dijo tal cosa, digamos, no es a modo de grabación, que quizás no sé ahora, pero en mi época en Instrumentos 2, la desgrabación tenía que ser a la letra. ¿Ahora sí es así? No. No, sí, así también. Pero ustedes no trabajaban, no tenían que encontrar una persona y hacerle todo un show. Pero claro, tenían que encontrar una persona y hacer entrevista, vender, Royan, la entrevista. era como 5 encuentros. Sí, se desgrababa. Y tenían que desgrabar a la letra. Y te acuerdan que eso era la letra y medio que... En psicología del desarrollo hicimos. Sí, también. Sí. Bueno, acá cuando nosotros hagamos la construcción de la viñeta clínica sobre el caso que ustedes van a trabajar, no es a la letra, a ver, no porque ustedes puedan decir cualquier cosa, pero no es que tienen en esto que a veces se preocupan, bueno, ¿cómo voy a escribir? Bueno, es una construcción, ¿no? Que es un poco lo que yo les presento. Vieron que hay temporalidad, pero no dijo esto primero, digamos, es más como seguir esta lógica que venimos pensando de la temporalidad del inconsciente, no tiene que ver con temporalidad. Pero bueno, me parece que también leer ayuda a uno a pensar, bueno, cómo se escribiría, más allá de que después cuando hay que escribirlo, bueno, aunque sea decir familiarizándose con el tipo de escritura. Bueno, venimos trabajando con este concepto que es el de deseo del analista. ¿Se les está haciendo un poco más aprensible? Pueden empezar cuando ahora lo siguen leyendo en las fichas, o se les sigue volviendo como algo que ni idea de qué está hecho. ¿Qué pueden ir pescando? ¿Qué pueden ir pescando? Que puede ser que el deseo del analista sea algo que interfiere, digamos, puede ser la página de transferencia o con el espacio, digamos. No, estas son las resistencias del analista. El deseo que va por lo contrario, lo que produce o permite producir esa es el pivot de la transferencia. No es el deseo del sujeto analista. Es el deseo de la persona, no es el deseo de Florencia. Ok. Así que esto vamos por la línea de pivot o soporte de otro concepto que nos va a ir atravesando a lo largo de toda la cursada, que es el de transferencia. Porque vieron que ustedes ahora vamos a escuchar a los compañeros a la letra de los textos, pero vieron que ustedes empiezan a leer esto de el diagnóstico en transferencia, el síntoma en transferencia, ¿no? Empieza a aparecer eso en los materiales. Entonces venimos trabajando, empieza a aparecer algo de esto, como lo propio del discurso analítico, del dispositivo analítico, pero ya desde la clase pasada, ¿se acuerdan que lo pusimos con la presentación de las compañeras en tensión con los dispositivos, el dispositivo de salud, ¿no?
Y esta pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cómo coexisten? Esto que se acuerdan que había un plano de la demanda que los dos referían lo mismo, pero el modo de respuesta hacia la diferencia, ¿no? Es como una tensión que no se resuelve nunca. Es una tensión ¿cómo decirlo? Implícita a que son discursos con también fundamentaciones epistemológicas diferentes, ¿no? No es lo mismo la apuesta al sujeto del inconsciente, que es propio del discurso psicoanalítico, que lo quizás ustedes estudian en otras asignaturas, más del tipo de las cognitivas, conductuales, donde el sujeto es otra cosa. Entonces, cuando a veces uno habla de esto, bueno, un poquito de esto, un poquito de aquello, es medio raro de pensar, porque apelamos a sujetos diferentes. Entonces, bueno, yo soy un poquito psicoanalista, un poquito cognitivo, es como raro, porque el sujeto al que, es decir, o hay inconsciente o no hay inconsciente. Sí, como las bases epistémicas son totalmente. Como una cosa es que el inconsciente sea esto de la pulsación, estructurado como un lenguaje, que tenga que ver con que el sujeto es efecto, el significante, y otra cosa es el inconsciente pensado como lo piensan, como algo que está por fuera del campo de la conciencia. No es ni mejor ni peor, es otra cosa. Como estamos hablando de cosas diferentes. Claro, son lenguajes distintos también. Sí, son teorías diferentes, como decía la compañera, son bases epistémicas diferentes. Y además que no es, digamos, si uno apuesta a la existencia del inconsciente, la dirección de la cura, el lugar de quien ahí opera, en el lugar de analista o terapeuta, psicólogo, no es el mismo. Ni la dirección de la cura es la misma, ni la idea de enfermedad es la misma. Claro, todo el concepto Es otro modo de pensar. Ni deseo ni demanda. O sí, pero de otra forma. Claro. Puede hacer Se que hagan de responde deseo, diferente. entonces, deseo del analista va a ser una de nuestras. Vamos a ir pensando como si todo nuestro año de cursada lo vamos a ir con un corte transversal, vamos a ir tratando de pensar el deseo del analista, vamos a ir esta clase intentando sumar algunas cuestiones, pero bueno, es como está medio verde, pero para ir pensando en la transferencia y cómo después va a aparecer la cuestión del síntoma. El síntoma quizás es algo que ustedes ya vienen un poco más trabajado, porque ustedes ya han leído la conferencia 23, han estado en psicopato, pero bueno, ahora el síntoma en transferencia, digamos, el síntoma en una cura, y qué se hace con eso. Como que bueno, vamos a ir en esa dirección, que no es una dirección así como toda recta y que es como acumulativa, sino que van a ser conceptos que vamos a estar como en una espiral continua. Pero bueno, la idea es que de a poco ustedes puedan ir valiéndose de algunos conceptos para poder ponerlos a funcionar a la hora de la lectura y a la hora de, bueno, de poder ir pensando juntos. Así que deseo del analista es esto que decía acá en esto van a ganar los varones, chicas, porque acá por ser minoría es más fácil. Acá es así. ¿Cómo decías que entonces entendías el deseo del analista? Que me parece que es lo que permite, digamos, su efecto es producir justamente la transferencia. Era esto que pensábamos algo más como ahuecado. ¿Qué otras cosas se les viene? A ver, acá están los compañeros. Es una posición de objeto. Es ofrecerse en una posición de objeto, sería en esto de que no habría intersubjetividad, no se trata de yo a yo ni de sujeto a sujeto. Bueno. Es correrse esa cuestión especular que se da en toda relación. No especular, no, dije mal. En esa cuestión, no dije especular, pero quiero decir otra cosa. En esa cuestión de identificación, Está de ofrecerse como... correrse de ese lugar, es como que siempre se da en una relación entre dos personas que tiende... No son dos sujetos, claro, no es de sujeto a sujeto, porque la transferencia está anudada por los tres registros, real, simbólico e imaginario. Vieron que siempre cuando hablamos de la cuestión especular hacemos más referencia a este registro, es imaginario. Entonces, son cuestiones que van a estar en la transferencia, que a veces van a ser facilitadoras o a veces van a ser obstáculos, pero sobre todo para que ustedes empiecen a entender que es una posición, que es un lugar que es necesario para que el dispositivo empiece a funcionar. Y ahora vamos a ver esto, que era el de la clase de hoy, de poder empezar a entender las diferentes cuestiones, ¿no? Las diferencias entre qué es una entrevista de admisión, de qué se tratan las entrevistas preliminares y otra vez, fíjense que los dos textos están situados en la condición, que es interesante, más de la práctica de salud fuera del consultorio. Igual la entrevista de admisión
y las entrevistas preliminares se dan en el consultorio. Lo que pasa que están menos atravesados por este, vamos a decir, discurso o por esta maquinaria que es la institución, que cuando uno está trabajando en cualquier institución. Bueno, a ver. Claro, en cuanto a eso decía Silvestre que las especificidades que se daban en estas demandas en un lugar público era que era abierto, que era público, que era susceptible de recibir las más diversas demandas, no es como en el consultorio, que son quizás un poco más seleccionadas, dice. A ver, ¿cómo lo entendiste eso? Dice que la primera especificidad que él decía era ¿De qué? ¿De qué estás hablando ahí? ¿De la entrevista de admisión o de las entrevistas preliminares? Hablar de dos especificidades, ¿no? ¿Pero de qué? ¿Hablando de Silvestre? Cuando comienza la introducción, está bien. De especificidades que adquiere la demanda de la institución. Está bien. Especificidades que es un lugar abierto, es público, que es susceptible de recibir las demandas más diversas y menos seleccionadas. Sí, yo tengo acá que la admisión también es como ese primer dispositivo institucional, digamos, en el cual llega una persona y que también dependiendo de la institución va a tomar como distintas formas. O sea, va a recibir como distintos casos, distintas demandas de distintos lugares. Sí, bueno, esto es interesante que se enganche porque va a estar precisamente en general con el dispositivo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en las salitas. Ustedes, en la entrevista de admisión, ustedes en los CAPS ustedes se van a encontrar con la entrevista de admisión. Quizás en otros también, pero En una obra social también, pues tenés que la primera admisión, la primera sí, entrevista con el psiquiatra, con que es el que te auditor. deriva. En algunas sí, en otras no. Él es el que te toma. Exactamente. Es decir, si podés o no. O con quién, en algunas hasta dice a quién. Está bien, lo que es interesante ahí es que lo que más te dice Silvestre es que al consultorio la cosa llega más orientada, digamos, llegaría alguien que supone que lo que le pasa tiene que ver con lo que sabe un psicólogo. Lo amplio de la entrevista de admisión en los espacios de salud es más con el texto que leíamos de Freud el primer día, el cobre, digamos, esto de que decía, bueno, en algún momento el Estado garantizará el acceso al psicoanálisis a todos y ahí tendremos que ver qué hacemos con nuestra técnica. Bueno, es un poco vernos con esto, digamos, entramos en esto de decir, no, los psicoanalistas no podemos estar en la entrevista de admisión, pues esto que un poco los autores que tenemos para hoy se plantean, bueno, ¿dónde está la especificidad y en qué no? Entonces, la entrevista de admisión, como decía Florencia, es un dispositivo institucional. No es algo del discurso analítico, es un dispositivo institucional, entendiéndolo como veníamos leyendo la clase pasada, la idea de dispositivo institucional. Que es interesante también porque el texto constantemente va mostrando como estas tensiones que hay entre el discurso analítico, digamos, y el discurso institucional, ¿no? Que nosotros tenemos que entender bien cuál es nuestra especificidad, digamos, dentro del Total. El dispositivo institucional a veces estará compuesto por analistas. Por ejemplo, ustedes van a ir a salitas, que la primera entrevista quizás la tiene una trabajadora social, un médico y un psicólogo. Otra que quizás es solo el psicólogo, otro que es el psicólogo y un médico. Es decir, esto, el formato se lo da la institución con los recursos que tiene, o a veces, bueno, con una política entendida de por qué la admisión se arma de cierta forma. La modalidad depende del lugar. Pero esto no es lo mismo. ¿Tiene que ver, profe, con algo del encuadre? Es decir, por ejemplo, el horario lo pauta en la institución. Sí, porque después está lo que son las demanda espontánea, que a veces lo que hay es abierto, qué sé yo. De 8 a 1 los jueves está la demanda espontánea, entonces ahí cae el que cae. En general esto se saca un turno y se cita. Por eso ahí había algo de que, bueno, no se paga con dinero, pero se paga con esto, porque quizás algunos lugares lo que hacen es que a la segunda falta ya no te tienen... nunca no, capaz para volver a entrar al listado tienen que esperar, no sé, 3 meses, ponele. Se paga de algún modo. Una sanción. Incluso en un momento dice que no es Barros gratuito. plantea. O sea, Claro. no es gratuito. Eso lo trabaja bien Barros. Ahí vuelvan a Barros porque Barros lo plantea bien en esto de que muchas veces eso funcionó como obstáculo para los psicoanalistas, que bueno, si no se paga es como esto no funciona. Y la verdad que bueno, hay otros modos de pagar y a veces alguien puede pagar y que algo igual ahí no arranque. ¿Eso tiene que ver con el contrato institucional? Bueno, acá ¿qué más encontramos entonces? En la entrevista de admisión es el dispositivo institucional y está el contrato institucional. ¿Que cómo lo entendieron?
Yo lo entendí como el encuadre, digamos, ¿no? Como todo lo referente a la frecuencia, lo que va a venir el sujeto después, si es que se lo acepta dentro de la institución, digamos, si se le da como una especie de tratamiento, días, horarios, pagos, si es pago, por ejemplo, si en institución privada le van a hacer pagar, en una institución pública será solamente el encuadre de la frecuencia, que días tiene que venir y demás. ¿Qué más pueden ir indicando? También se da el armado de lo que es la historia clínica, por otro lado, que cuenta con tres cuestiones principales, que son los datos personales, el motivo de consulta y al finalizar, que eso no sé si es que te lo demanda sí o sí la institución, pero está el diagnóstico presuntivo. Eso depende. O sea, En sí el o sí hospital muchas veces sí, en las salitas quizás no, o quizás son como diagnósticos. En las obras sociales sí. Y hace como una crítica de fondo como diciendo, bueno, hay que llenar como categorías Tiene que ponerse un DSM, tiene que ponerte algún código de Yo DSM creo que para te lo dije poder la otra vez, por habilitar. ejemplo, Medifeo de Galeno, te dan una planilla, digamos, para que la gente tenga reintegro y hay que llenar. Me parece que en eso también uno tiene como que tomarlo como un trámite, ¿no? Y uno a veces le dice al paciente, mira, pongo lo más genérico porque es no sé, dificultades, no sé qué, así como que es decir nada. Pero bueno, es un trámite y la realidad que bueno, que alguien puede querer hacer una prepaga y hacer un tratamiento particular, pero también no perderte el beneficio de reintegro, como hay otros pacientes que no les interesa. Pero bueno, la historia clínica es algo con lo que hay que amigarse, es un elemento que es parte de este dispositivo y es algo de lo que nosotros tenemos que saber cómo participar. Por eso es lo que también decían en aquel teórico, bueno, ¿qué se escribe? ¿Cómo se escribe? Porque es un documento, es decir, eso lo pueden pedir público, la justicia lo puede pedir, del mismo modo que a uno le pueden pedir, no sé, si alguna situación se judicializa, que de un paciente que uno tiene, también te lo pueden pedir. Sí, aparte es un derecho también de la persona. No, y después es un derecho, por eso hay que ver qué escribe uno, digamos. Es algo que va a ser leído. Claro, Sí. es accesible para todos. Sí, y también saber que nosotros trabajamos en un área de la salud que genera como mucha cosa, ¿no? Polémica de qué pasa dentro de... Entonces, ¿qué leen? ¿Qué tienen? ¿Cómo le llaman? ¿No? Entonces, bueno, ser cuidadosos en eso. Y que es diferente a lo que puede apuntar el analista. Claro, esto es un documento y es una herramienta de trabajo dentro de un dispositivo institucional. Entonces nosotros podemos ser analistas por formación, pero quizás ahí ustedes sean o residentes o psicólogos de planta, y ahí hay una función profesional que hay que saberla cumplir porque nosotros además estamos colegiados, tenemos un código de ética que nos regula, que nos cuida, que nos explica, bueno, ya cursaron de otra la mayoría. Bueno, ¿no? Que digamos, tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces eso es algo que hay que saber cómo utilizarlo. Después, bueno, cada institución tiene sus particularidades. Pero el motivo de consulta es esto, ¿no? Por lo que la persona viene, por lo que se presenta. Eso también se puede marcar como de forma acotada. Refiere baja de ánimo, refiere malos vínculos familiares. No hay que entrar, dijo que el marido le dijo, ¿no? Eso uno lo puede tener para uno. Parece que te pedían como una explicación de... No. Uno que se refiere dificultades laborales o malos vínculos laborales y dificultad para dormir. No, porque aparte está relindando con el secreto profesional también. Si Pero vos te por vas a eso, poner a contar todo, también no, te queda total, secreto. o puede ser como esta cuestión del cuidado, la discreción, pero al mismo tiempo, como es un documento que circula con otros profesionales, que sea algo que, bueno, que si otro colega viene y lo lee, pueda saber. Pero esto, ¿no? De lo específico, lo justo y la prudencia, no va al detalle, ¿no? Porque el marido le dijo, o encontró al marido que está... No, eso en todo caso es material que circula dentro de después de las entrevistas. Así que bueno, esto de la historia clínica, los que vayan al hospital seguramente lo van a ver, en las salitas, en la admisión, creo que ahí también hacen una apertura de historia clínica, o a veces ya la tienen abierta, pero bueno, es algo que ustedes van a poder ver. Cada vez está más en esto de estar digitalizada, eso también, ¿no? Cuando yo estaba en el hospital, yo estaba digitalizada, y me acuerdo que habían puesto en un momento que era que uno solamente podía entrar a ver las historias clínicas de los pacientes que tenías en curso, porque claro, pasaba mucho que entraban a ver o de otros o de los familiares, y ahí, bueno, hay información que a veces uno no tiene por qué saber. Claro. Y se supone que vos accedes a ver lo que te corresponde, no que te pones a ver... A chusmear. A chusmear. Y a veces en la historia clínica del HPC
ahora hace mucho no la veo, pero había como estaba acá la presentación, me decía Tomás Florencia, afiliado, y acá en rojo, que esto también había como tips, como alarmas, o sea, a veces acá había cosas que no estaban buenas, ¿no? Como madre alcohólica o padre, ¿no? ¿Viste? Como que Esos rótulos. terrible, ¿no? Como si eso fuera el ahora sí, ¿viste? Ahora entiendo ahora todo. entiendo. Entonces digo, uno a veces puede enojarse con el DCM, pero también desde nuestra disciplina no manejarla. A veces uno dice, eso es más de los médicos. Es una úlcera, es un no sé qué. Pero a veces nosotros también desde nuestra disciplina podemos no manejarnos adecuadamente. No es que nosotros somos impecables, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más pudieron intentar? Hay una parte que me pareció sumamente importante que es como, bueno, ver los recursos que nos presenta la persona y ahí inmediatamente, bueno, párrafo después habla de la urgencia psiquiátrica y eso es muy importante. Eso lo vamos a seguir viendo, pero la urgencia psiquiátrica, ¿qué pudieron entender de eso? A ver. La urgencia psiquiátrica es una emergencia, que puede estar Bueno, yo lo entendí como una emergencia que tiene que ver, por ejemplo, con algún tipo de descompensación que tenga el sujeto y que está muy relacionado a hechos Es violentos. agudo, es lo que pueden llegar a ver los compañeros que vayan al IGA. Lo cual no quiere decir que no pueda llegar Una intoxicación farmacológica. sí, una ingesta, una descompensación psicótica, Yo hice psicopatología, tuve una posibilidad de la entrevista diciendo que está haciendo serios, pero fui a Calabrel y tuve la posibilidad también de charlar con algunos profesionales de ahí y me dicen que suelen haber bastantes urgencias psiquiátricas porque bueno, yo conozco un monovalente. como un monovalente caen muchas personas que están en ese momento Por de eso, plena la urgencia descompensación. psiquiátrica es el agudo, es la crisis en su mayor esplendor, es la excitación psicomotriz que uno lee en el manual de psiquiatría. Eso en general ya llega a la guardia, por esto que decía la compañera, de que en general, salvo un paciente que ya tenga, no sé, un paciente con un diagnóstico de psicosis crónica, que tenga como mucha adherencia y ya ante algunas cuestiones pueda ir a acudir a decir, empiezo a escuchar las voces o esto, entonces a pedir un ajuste de medicación, en general son como situaciones muy espectaculares, que irrumpen y rompen, entonces casi siempre son traídos o por algún familiar o por la fuerza pública, digamos, ¿no? Porque si pasa ahora no sé, en medio de la calle o lo que sea, no va solo. Y la urgencia psiquiátrica es algo que tiene que ver con la intervención, sobre todo ahí sí, de la psiquiatría, ¿no? Porque hay algo ahí que estabilizar para que se puedan producir después otro tipo de intervenciones. ¿Y la urgencia subjetiva cómo la entendieron? Una urgencia de angustia, situación a desbordar, una situación emocional. angustiante. Esto para nosotros es muy importante. Igual hay que... Por lo tanto es importante habilitar un espacio de escucha en ese momento, ¿no? Porque no tenga la espectacularidad de la otra, digamos. Y esa además es lo nuestro. No porque nosotros no podamos trabajar acá, de hecho cuando estamos en la guardia trabajamos, pero bueno, ahí a veces hay intervenciones más medicamentosas y esperar. En cambio ahí la escucha ya puede Ahí, ayudar a bajar la como lo que ansia. veíamos en la primera clase de Marta, ¿no? Hay algo ahí de eso que por alguna razón hace que en ese momento se produzca la consulta. Y eso para nosotros es algo interesante de escuchar y registrar. ¿Por qué ahora? ¿No? Pero eso es algo que uno también pregunta en el consultorio, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿No? Porque capaz viene un papá que dice, no, nunca durmió solo, nunca durmió bien, pero bueno, para algo pasó Que la consulta se que la consulta es en ese momento. Y a veces no, a veces es bueno, esto empieza a pasar ahora y consulto. Pero bueno, es algo importante para nosotros si quieren como brújula o algo, no porque nosotros tengamos que a eso darle un sentido. No, acuérdense que no es unir con flecha, claro. Ni la lotería, no es que los sueños son como la lotería, soñé tal cosa, no, tampoco. Pero sí nos Pero decía que no por la urgencia no podíamos estar atentos a ver algo, ¿no? Claro, yo me había imaginado una cuestión administrativa.